Hola, soy José Carrasco, os hablo desde la isla de Menorca, concretamente desde el municipio de Ferrerías. Estoy en el campo, no muy lejos de la preciosa playa de Cala Galdana, y voy a presentaros, como de costumbre, una estupenda propiedad, una propiedad muy interesante, nueva en el mercado inmobiliario. Se trata de una finca de 25.500 metros cuadrados aproximadamente, con una casa construida hace pocos años de 360 metros cuadrados, y descubriréis en esta propiedad espacios y ambientes muy diferentes gracias a los diferentes jardines, diferentes zonas de jardín que la componen. Aquí, por ejemplo, como veis, tenemos una gran piscina, y aquí a pocos metros tenemos esta zona con plantas acuáticas y una cascada. La verdad es que hay tantas zonas diferentes en esta propiedad que es realmente difícil enseñarlo todo en una grabación. Podría pasarme mucho tiempo aquí grabando y explicándoos pequeños detalles. Como digo, hay ambientes muy diferentes en poca distancia. Este estanque, por ejemplo, nos recuerda un poco un estilo más oriental, pero como sabéis, estamos en el Mediterráneo. Es una casa muy mediterránea, con un precioso jardín. Después veremos una antigua cantera desde donde se extrajo piedra para construir casas, que forma parte de la propiedad y que ha sido rehabilitado y convertido en un precioso jardín. Esta es la casa, tiene 2 plantas, luego la veremos por dentro. Es una casa realmente cómoda, muy habitable, muy práctica, ideal para vivir todo el año en la isla de Menorca, muy bien acondicionada. Y esta zona de jardín es la más inmediata. Luego hay diferentes, como llamamos aquí, tancas, pequeños fragmentos de terreno dentro de la propiedad, que son muy diferentes unos de otros. Por aquí, por ejemplo, si nos vamos alejando un poco de la casa, vamos viendo toda una serie de árboles. También hay un huerto, aquí una zona de juegos. Desde aquí vemos nuestra ubicación, que estamos en mitad del campo. Vemos una vista general de la zona. Como veis, como decía, aquí hay una zona de columpio, de juegos para niños. Y aquí al fondo, por ejemplo, tenemos un simpático burrito en otra parcela de terreno. Y lo más interesante lo vamos a ver abajo. Aquí está, tan tranquilo y tan apacible. Como veis, es un animal muy amistoso. Los pobres tienen muy mala fama. Yo siempre digo que son mucho más inteligentes de lo que la fama que tienen. Y continuando por aquí, aquí nos encontramos enseguida un espacio muy interesante. Son los restos de una antigua cantera. Como veis, aquí se ha utilizado todos los huecos que la extracción de piedra había dejado para convertirlo en este encantador jardín, del que se ha ido apoderando en las paredes, por ejemplo, la hiedra y otras plantas tipo líquenes. Como veis, es muy bonito. Y ahora vamos a otra zona parecida pero más grande, y esta pequeña barrera nos da paso a otra zona diferente. También son los restos es el espacio que ocupaba una antigua cantera. Está mucho más
grande que se ha rehabilitado y se ha convertido en un exquisito jardín. Podemos ver muchas plantas. La verdad es que es un espacio magnífico que rebosa tranquilidad de una forma increíble. Aquí tenemos esta mesa con bancos, ideal para disfrutar de una merienda, por ejemplo, y todo este entorno, la verdad es que es muy seductor. Es un sitio muy bonito, muy apacible. Estas altas paredes de piedra, que son el resultado de años de extraer bloques de piedra de marés, la piedra típica de aquí de Menorca, que se ha utilizado tradicionalmente para construir las casas. Incluso aquí tenemos una pequeña barbacoa y lo que parece ser que fue este espacio debía ser pues un refugio para las herramientas de la cantera o algo así antiguamente, y se ha convertido finalmente en una leñera. Aquí no sé si lo vemos bien ahora. Todo este sitio, la verdad es que es encantador y de una gran belleza. Este es el interior de la casa. Se distribuye en 2 plantas. Tiene muy buenos acabados. La carpintería es en su mayor parte de roble. El suelo es de cerámica. Los espacios son muy amplios. La verdad es que es realmente luminosa la casa. Me refiero a que tiene una iluminación natural muy buena. Tiene calefacción radial en el suelo, sistema de gasoil. Aquí tenemos un salón amplio, mucha iluminación empotrada en los techos. Los cerramientos exteriores son de aluminio. Aquí vamos a ver, esta es la puerta de entrada de la calle. Como veis, tenemos un recibidor muy amplio. Lo estamos haciendo al revés, deberíamos haber entrado por aquí, pero para que os hagáis una idea, aquí tenemos un gran garaje. Realmente es muy grande. Y volvemos de nuevo. Vamos a ver la cocina. Es una cocina comedor. También tiene aquí una especie de office lavandería. Tiene mucho espacio. Es muy amplia la casa. Tiene 360 metros construidos. Como veis, todos los acabados están perfectos. Y aquí tenemos algo muy útil, muy práctico, que es esta gran terraza cubierta con zona de barbacoa. Aquí lo podemos ver, con un horno de leña antiguo, muy interesante. Esta barbacoa, como digo, todo este espacio, y esto es ideal, todo el año realmente podemos aquí celebrar comidas, cualquier tipo de evento. Como veis, los acabados de todo lo que vamos viendo están a la misma altura. Y continuamos la visita por el interior. Vamos a ver algunas habitaciones. Tiene 6 habitaciones. Son todas dobles.
con grandes armarios. También los acabados de los cuartos de baño son de primera. Aquí tenemos, por ejemplo, una gran ducha. Y continuamos viendo, en esta zona tenemos 2 habitaciones, el resto están arriba. Aquí tenemos, siempre vemos, estamos viendo el exterior por las ventanas. Y los armarios creo que son de madera de cerezo. He pisado algo y voy haciendo un ruido molesto. Bueno, pues como veis, aquí tenemos una escalera que nos lleva hasta la primera planta, con también, repito, no me canso de decirlo, muy buenos acabados. Es una casa realmente muy bien construida, muy cómoda, especialmente ideal para vivir todo el año. Aquí tenemos este distribuidor con esta sala de estar, con biblioteca, y esta terraza, una amplia terraza para disfrutar de las vistas. Aquí tenemos una habitación con el techo inclinado, pero con buena altura, como veis. Yo mido 1,81 m. Y aquí hay más espacio que no se utiliza, pero como podéis ver está todo perfecto, de muy buena calidad. Aquí tenemos otra habitación, esta tiene un armario menor, y aquí otra habitación doble con este gran armario. Y finalmente vamos a ver la habitación. Bueno, aquí tenemos también un cuarto de baño con bañera, muy amplio, muy espacioso. Y vamos a ver la que creo que es la habitación, bueno, realmente de tamaño, esta tal vez es un poco más grande. Y aquí tenemos este armario estupendo. La madera es de una gran calidad. Y todo, como veis, tiene muchos detalles, iluminación indirecta y la terraza que nos lleva al exterior. Vamos a verlo desde aquí. Tenemos, no, mejor voy a salir y para que veáis desde aquí cómo vemos el exterior. Disfrutamos de unas vistas generales estupendas, la zona de la piscina, y continuamos con la visita. Y por aquí llegamos a este barranco donde están los lindes de la propiedad. Una parte de lo que veis abajo todavía es de esta propiedad y luego termina. Y como veis, el paisaje es espectacular. Es un sitio muy bonito, muy agradable, en plena naturaleza. Y como siempre, me despido de vosotros. Os dejo el número de teléfono donde nos podéis contactar para realizar todas vuestras preguntas. Es el 971 35 15 30. Y la dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias, y desde aquí, desde la isla de Menorca, me despido de vosotros, como siempre, con un fuerte abrazo. Gracias y hasta el próximo vídeo.